Buenos días a todos. Mi nombre es Francisco David Vergara Salcedo. Soy licenciado en física, docente de tiempo completo. Me encuentro adscrito a Saber Pro. El día de hoy vamos a hablar sobre productos notables. Se llaman productos notables a ciertas cantidades que cumplen unas reglas fijas, cuyos resultados pueden ser escritos de una forma simple. Es decir, podemos verificar ciertos productos o multiplicaciones. Entre ellos tenemos el cuadrado de la suma de dos cantidades, cuadrado de la diferencia de dos cantidades, producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, cubo de la suma de dos cantidades, cubo de la resta o diferencia de dos cantidades, producto de dos binomios de la forma x más a por x más b y cuadrado de un polinomio. Primero hablaremos sobre el cuadrado de la suma de dos cantidades, que simplemente es elevar al cuadrado a más b, en este caso, que equivale al producto de sí mismo. Es decir, cuando tenemos a más b elevado al cuadrado, relacionamos a más b como si fuese una única base. Por la propiedad de la potenciación, x al cuadrado es lo mismo que tener x por x. En este caso, relacionamos a más b como una única base. Sería a más b por a más b. ¿Cómo realizamos este producto? Este producto podemos realizarlo de la siguiente forma. Multiplicamos el primer término por el primero término por el segundo término de esta expresión por el primero y por último el segundo término por el segundo término. Es decir, al momento de multiplicar los dos primeros términos nos daría a por a, siguiente término nos daría a por b, este segundo término por el primero de esta expresión nos daría b por a, más el segundo término por el segundo término, que nos daría b por b. En este caso, tenemos que a por b es lo mismo que b por a. Recuerden que la multiplicación es conmutativa. Entonces tenemos que a por a nos daría a cuadrado, a por b más b por a nos daría 2ab y b por b nos daría b al cuadrado. Relacionemos esto con el área de un cuadrado, es decir, tenemos un área de cuadrado que es a más b. Entonces, si relacionamos el área de este cuadrado, que es a cuadrado, de este pequeño es b cuadrado, de esta parte es ab y de esta parte es ab, sumando las áreas de los cuadrados pequeños, tenemos lo siguiente, que nos daría a cuadrado más 2 veces ab más b al cuadrado. Realicemos el siguiente ejemplo. Desarrollar x más 4 al cuadrado. Como podemos ver, es de la forma a más b al cuadrado, donde en este caso a sería x y b sería 4. Entonces, como relacionamos esta base, podemos realizar el producto de esas dos mismas bases, pero no necesitamos de realizar nuevamente este procedimiento, porque ya sabemos que sería el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es decir, el primer término en este caso sería x y el segundo sería 4. Entonces nos daría el primer término al cuadrado, que es x cuadrado, más 2 veces a, en este caso a sería x, por b, que sería 4, más el segundo término, que sería 4 al cuadrado. Entonces, x cuadrado, 2 por 4, 8x, más 4 al cuadrado. En este caso, 4 al cuadrado, recordemos que es 4 por 4, que es 16. Ahora, hablaremos con el cuadrado de la resta de dos cantidades, que es exactamente el mismo procedimiento que el cuadrado de la suma de dos cantidades. Es decir, en este caso tenemos a menos b elevado al cuadrado, que sería el producto de esta base que es a menos b por esa misma base que sería a menos b. Realizando un procedimiento igual al anterior, tendríamos que multiplicar el primer término por el segundo término por el primero y el segundo término por el segundo término. Y nos quedaría de la siguiente forma. Quedaría a por a
primer término por el segundo, que sería a por menos b, más primer término, que sería menos b por a, más los segundos términos de cada expresión, que sería menos b por menos b. Entonces nos quedaría a cuadrado menos ab menos ba más b cuadrado. En este caso, más por menos nos daría menos, más por menos nos daría menos, y menos por menos nos daría más. Aquí, a por b es lo mismo que tener b por a. Por lo tanto, nos quedaría que esta diferencia de dos cantidades al cuadrado sería igual al cuadrado del primero menos dos veces la primera cantidad por el segundo más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Para el siguiente ejemplo, desarrollaremos x menos 4 elevado al cuadrado. Es decir, esta expresión podemos relacionarla con el producto de las dos bases, que es x menos 4, y nos queda la siguiente forma. Quedaría el primer término al cuadrado, que sería x cuadrado, menos dos veces el primer término, que es x, por el segundo al cuadrado, que sería 4, más el último término, es decir, el segundo término elevado al cuadrado. Entonces nos quedaría como x cuadrado menos 2 por 4, 8x, más 4 al cuadrado, que nos daría 16. Para el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, es decir, si realizamos el producto entre a más b con b menos a, tendríamos lo siguiente. Debemos relacionar el primer término con el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo término de cada expresión, como se realizaba anteriormente. Sería a por menos b, b por a y b por menos b, como lo relacionamos en la siguiente expresión. Luego de eso, a por a nos daría a cuadrado, a por menos b, en este caso daría menos, por más nos daría menos, nos daría b por a, y aquí más por menos nos daría menos. Fíjense que aquí tenemos dos monomios, en este caso a por b, en este caso b por a, con signos contrarios. Recuerden que el producto es conmutativo. Por lo tanto, tendríamos que a por b sería lo mismo que tener b por a. Por ello, con signos contrarios, esta expresión se anula, que es igual a 0. Solamente nos quedaría a cuadrado menos b al cuadrado. Y nos quedaría de la siguiente forma, que el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades sería la primera cantidad al cuadrado menos la segunda cantidad al cuadrado. Desarrollemos el siguiente ejemplo, que sería x menos 5 por x más 5. Es decir, esta cantidad nos daría la primera cantidad elevada al cuadrado menos la segunda cantidad elevada al cuadrado. En este caso, que sería x cuadrado menos 25. Porque 5 al cuadrado, recordemos que es 5 por 5, que es 25. Para el cubo de la suma de dos cantidades, debemos elevar la expresión a más b al cubo. Es decir, a más b al cubo sería igual a tener a más b al cuadrado por a más b. Recordemos que en esta base, a más b, la relacionamos con la potenciación. Si tenemos x al cubo, es lo mismo que tener x al cuadrado por x. Entonces, en este caso, a más b al cuadrado por a más b. Pero recordemos que a más b al cuadrado ya es un producto notable que hemos estudiado anteriormente, que sería la suma de dos cantidades elevada al cuadrado, que nos daría la siguiente forma: a cuadrado más 2ab más b al cuadrado por el producto sería a más b. Realizamos un procedimiento similar al anterior. En este caso relacionaremos cada uno de estos términos con los dos términos de esta expresión que estoy señalando con el cursor. Sería primer término con el primero, primer término con el segundo, segundo con el primero y segundo con el segundo. Luego relacionaríamos el tercer término con el primero y el tercer término con el segundo término de la siguiente expresión.
que nos quedaría lo siguiente. Sería a cuadrado por a más a cuadrado por b, que es relacionando el primero con el segundo. Luego relacionamos el segundo término, 2ab por el primero, que es a, más el segundo término por el segundo, que haría 2ab por b, más el tercer término con el primero, que haría b cuadrado por a, más el tercer término por el segundo de esta expresión, que haría b al cuadrado por b. Aquí, a cuadrado por a nos daría al cubo. A cuadrado por b nos quedaría a cuadrado b. 2ab por a. Tenemos dos bases iguales, a y a. Daría a cuadrado, que haría como 2a cuadrado b. Más 2a por b. Por b, en este caso, nos daría b cuadrado, que haría 2ab cuadrado. Y b cuadrado por a. Más b al cuadrado por b, quedaría b al cubo. Ahora podemos relacionar a cuadrado b con 2a cuadrado b. Es decir, tenemos las mismas bases con los mismos exponentes. Por lo tanto, podemos realizar la suma de estos dos monomios. Es decir, a cuadrado b más 2a cuadrado b nos daría 3a cuadrado b. Y 2a cuadrado b cuadrado podemos sumarlo con b cuadrado a. Quedaría 3b cuadrado a. Y este término quedaría como b al cubo. Desarrollemos el siguiente ejemplo. Si tenemos x más 4 al cubo, esto es lo mismo que tener x más 4 al cuadrado por x más 4. Pero recordemos que tenemos el siguiente producto notable, que sería el primer término elevado al cubo más 3 veces el primer término elevado al cuadrado por el segundo más el tercer término por el segundo término al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, por el primer término, que sería x, más el último término, que sería en este caso 4 elevado a la 3. Y 4 a la 3 daría 64. Recordemos que 4 a la 3 es 4 por 4, que es 16, por 4, que da 64. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. X al cubo, 3 por 4, 12, por x cuadrado, más 4 al cuadrado, 16, por 3, nos daría 48x, más 64. Para el cubo de la recta de dos cantidades, simplemente elevamos al cubo a menos b. Es decir, realizamos un proceso análogo al anterior cuando era la suma de dos cantidades elevada al cubo. Entonces, recordemos que a menos b al cuadrado sería cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado por a menos b. Por lo tanto, realizando el mismo procedimiento de la suma de dos cantidades elevada al cubo, estaríamos relacionando el primer término por los dos términos siguientes, el segundo término por los dos siguientes y el tercero por los dos términos de la segunda expresión. Y nos quedaría lo siguiente: a cuadrado por a, que es la primera expresión, a cuadrado por menos b, sería la segunda, menos 2ab por a, más menos 2ab por menos b, más el tercer término, que es b cuadrado, por el primero, que es a, más el tercer término, que es b cuadrado, por el segundo de esta expresión, que sería menos b. En este caso, a cuadrado por a nos daría el cubo, a cuadrado por menos b, aquí tenemos más, por menos nos daría menos, daría a cuadrado b, más menos 2ab por a, y más por menos nos daría menos, y quedaría como esta misma base, tenemos esta misma base a y base a, quedaría esa base elevada al cuadrado, quedaría como menos 2 al cuadrado b. En este caso tenemos menos por menos, que nos daría signo positivo, sería más 2ab cuadrado. Recordemos que tenemos una base b y una base b,
tenemos esa base elevada al cuadrado más b cuadrado por a más por menos nos daría menos. Quedaría b elevado al cubo. Y podemos relacionarlo de la siguiente forma. Como tenemos esta base y con los mismos exponentes a cuadrado b con a cuadrado b, simplemente restamos esta expresión. Sería menos a cuadrado b menos 2a cuadrado b nos daría menos 3a cuadrado b. Y estas dos expresiones las sumamos, que sería 2ab cuadrado más b cuadrado a, que nos daría 3b cuadrado a por menos b al cubo. Este signo sería negativo. Ejemplo, vamos a desarrollar la siguiente expresión. X más 4 al cubo sería x menos 4 al cubo sería igual a lo siguiente. Estaríamos relacionando x menos 4 al cuadrado por x menos 4. Entonces nos quedaría la primera expresión elevada al cubo, primer término, menos 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 veces el segundo término, que en este caso es 4 elevado al cuadrado por el primero, menos el segundo término elevado al cubo, que nos daría x al cubo menos 3 por 4, que sería 2x cuadrado. Aquí sería 4 al cuadrado por 3, nos daría 48, x menos 64. Cuando tenemos el producto de dos binomios de la forma x más a por x más b, aquí tienen un término en común, que es x, y dos términos que son independientes, que es a y b. En este caso, vamos a relacionar de la misma forma como la suma de dos fracciones, que de dos operaciones elevadas al cuadrado, tendríamos que x más a por x más b. Sería relacionar el primer término con el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo término. El primer término por el primer término nos daría x por x, el primero con el segundo nos daría x por b, el segundo por el primero nos daría ax y el segundo por el segundo nos daría ab. Por ello, nos quedaría como x por x cuadrado, x por b nos daría bx, a por x nos daría x y a por b nos daría ab.